Luego de las declaraciones del ministro Jaime Campos, sumado a un fallo de la Corte de Apelaciones que reconoció el derecho de libertad condicional también de un interno de Punta Peuco, se reabrió la discusión en definitiva sobre la entrega de beneficios carcelarios a los reos condenados por delitos de lesa humanidad. Un tema que queremos analizar, debatir también. Nos acompañan el abogado que representa a distintos reos del penal Punta Peuco, el abogado Raúl Mesa, y el abogado querellante en causa de violaciones de derechos humanos, Cristian Cruz. A ambos, gracias por estar con nosotros, abogados. Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día. Gracias por la invitación, Cristian. Partamos por acá, don Raúl. ¿Cómo analiza usted las palabras del ministro Campos? Primero, porque de alguna manera reabrió el debate. Ya lo habían instalado antes otros personeros, Clara Charansky, el padre Montes, en fin, estaba en discusión. Pero Jaime Campos, como ministro de Justicia, viene a agregar un ingrediente extra. A ver, yo quiero ser bien riguroso en esta materia porque la verdad que, como tú bien dices, esto responde, en primer lugar, quien gatilla toda esta ola de declaraciones es el presidente de la Corte Suprema. El ministro Dolmich señala abiertamente que los reos de Punta Peuco tienen derecho a la libertad condicional, incluso se refiere específicamente a los enfermos terminales. Ahora bien, el contexto en que estas declaraciones se señalan a nosotros nos parece muy relevante respecto del ministro Campos, entendiendo que es la máxima autoridad dentro del ámbito de la justicia. Pero dijo que era a título personal. Ahí está el punto, tú lo acabas de señalar. Nosotros entendemos, yo lo decía ayer en nuestro medio de comunicación, que aparentemente los ministros de Estado en este país hablan, o este gobierno en particular, hablan a título personal. Uno cree entender que la postura era la postura oficial de este gobierno o del Estado chileno. Claramente no lo es. No obstante ello, a partir de esas declaraciones se genera una serie de efectos, y no efectos en términos generales o políticos, sino efectos de carácter judicial, que es lo que nosotros, derechamente, nosotros vamos a solicitar un indulto particular. ¿A partir de lo que dice Jaime Campos? Exactamente. ¿Por qué? ¿Es vinculante la declaración? No es vinculante, pero como tú bien dices, se suma, por ejemplo, a la visita que hizo el ministro Carroza, que esa es una diligencia judicial que hizo, visitó, incluso encargó un informe al Servicio Médico Legal respecto de 3 casos en particular, que respecto a los cuales vamos a pedir el indulto particular, y por lo tanto ahí se genera un efecto propio, que es judicial, y obviamente motivado por estas circunstancias. Abogado Cruz, ¿cómo ve usted la palabra del ministro Campos? ¿Le preocupa el que sea una voz de un ministro en particular y que pudiera eventualmente representar cierto ánimo desde el Ejecutivo de avanzar en esta línea? Bueno, primero me retrotraigo a Lorena Fríes. Lorena Fríes asume el cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en la primera entrevista que da en la tercera también plantea este tema. También dice a título personal. Luego lo matizó un poco, efectivamente, pero... Ahora el ministro Campos en el Mercurio, primera entrevista, vuelve a decir lo mismo. Me cuesta ver que esto no es una política de Estado o de gobierno, ¿ya? A mí me preocupa, nos molesta, nos ofende. El ministro Campos no se ha reunido con los familiares de las víctimas y habla de falta de coraje por no dar beneficio, en definitiva, a los militares condenados por violación de los derechos humanos. En estricto rigor habla de falta de coraje por no dar el debate. Pero eso es, en definitiva, voy al fondo del asunto, ¿ya? Porque incluso dice que a los que no quieren darle libertad a estas personas, prácticamente vulneran los derechos humanos a estos militares. Entonces, ¿qué le parece a usted ese foco? Ha sido uno de los principales argumentos precisamente para avanzar en esta línea, que hay que apelar a la humanidad y precisamente a los derechos humanos de aquellos que son o fueron condenados por violaciones a los derechos humanos. Bueno, si el ministro Campos está dentro de un gobierno que viola los derechos humanos de los presos, debe decirlo, y obviamente por ética y por sentido común debería renunciar. Aquí no se han vulnerado los derechos fundamentales de ninguno de los militares o exuniformados que hoy día están procesados en causa de derechos humanos ni condenados en Punta Peuco. Por el contrario, el informe carcelario indica que la cárcel de Punta Peuco tiene las condiciones adecuadas y solamente creo que fueron 2 los reparos que se hicieron. Uno, la lejanía de los puntos de locomoción y el segundo, la falta de una absoluta posibilidad de movilización al interior de la misma. O sea, detalles. Pero es una buena definición para el debate. Hoy día se están violando los derechos humanos de los reos en Punta Peuco cuando están con una enfermedad terminal, por ejemplo, y están dentro del recinto. No se están vulnerando. ¿Abogado? Bueno, ahí claramente yo tengo una discrepancia en el sentido de que, a ver, como tú lo planteas, este tema se plantea en el ámbito de lo estrictamente judicial o lo jurídico, o se plantea en el ámbito de lo humanitario. Y es necesario hacer la distinción. ¿Cuál es la distinción? La distinción dice relación precisamente que todos estos actores que han dado declaraciones, estamos hablando, tú citaste al padre Monte y otras autoridades, el ministro de Justicia y otros, establecen que un reo
condenado con una enfermedad terminal tiene derecho a cumplir en forma alternativa la pena privativa de libertad en su domicilio. Pero se tienen que dar ciertas condiciones, y esas condiciones están dadas básicamente porque evidentemente la persona que cumple la pena, sin perjuicio como lo señala el colega, evidentemente esa persona sí ha tenido derecho a un debido proceso. Yo no me voy a meter al fondo porque aquí se habla de juicios que han sido tremendamente injustos respecto a ciertas garantías judiciales. Es que ya nos vamos a meter en otro debate. Correcto, pero en lo estrictamente humanitario la pregunta es, nos ponemos de acuerdo, un reo que está en una condición terminal, perdón, yo te traigo el listado de los casos más afectados, donde hay personas con Alzheimer, no tienen ninguna situación o concepción de la realidad. Personas que duermen en el suelo, que están esperando que su señora llegue a dormir con ellos. Entonces la pregunta es, ¿nos podemos considerar esa circunstancia? Ojo, aquí la señora Pizarro anoche decía en otro debate de que hay impunidad. Perdón, ¿de qué impunidad estamos hablando? Si aquí hubo investigación, hubo sanción penal y hay cumplimiento de la pena. Estas personas no llevan 8 meses en la cárcel, llevan 10, 11, 14 años, y por lo tanto, desde ese punto de vista, hablamos de la condición de dignidad al momento de morir. Me parece que es considerable, a lo menos, plantearlo. Independiente de las razones por las cuales hayan sido condenados o el delito por el cual hayan sido condenados. Es decir, es equiparable y es homologable el caso de un homicida respecto a aquel que cometió delitos de lesa humanidad. Hoy día en Chile no existe una norma legal que establezca distinciones respecto a lo que... No, pero es que no es lo que me parezca a mí. Si hoy día el ordenamiento jurídico no establece discriminaciones de ninguna naturaleza. Por lo tanto, hoy día todo reo condenado tiene derecho a los beneficios carcelarios y otros, independiente de la naturaleza del delito que cometen. ¿Abogado? No, la verdad es que la norma internacional a la cual está adscrita el Estado de Chile obliga ciertamente que haya esta distinción. Y prueba de ello es justamente el plazo, ¿cierto?, transcurrido desde los hechos a la investigación, a la sanción. Cuando Lorena Pizarro hablaba de impunidad, es porque el número de agentes que hoy día están cumpliendo penas efectivas y proporcionales no se condice con el número de víctimas, ¿cierto?, violación a los derechos humanos en dictadura. Sí. Pues bien, incluso nuestra legislación interna sí señala esas discriminaciones o esas diferencias. La ley 18.216, que es la ley de beneficios intrapenitenciarios, ya en su artículo primero dice que no se consideran estos beneficios a aquellos condenados por homicidios calificados, secuestros calificados, es decir, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el ámbito de los derechos humanos. Por lo tanto, ya ¿sí se hace una distinción a su función? Efectivamente, ya en el espíritu de la legislación interna se absorbe, ¿cierto?, o se asume lo que obliga a la legislación internacional. Y simplemente, o muy breve, ¿qué es lo que dice la legislación internacional? Que no pueden haber medidas que vulneren el cumplimiento efectivo de las penas, que a la vez deben ser proporcionales. Y en general, las penas dictadas no son proporcionadas dada la gravedad del delito. Y si a eso sumamos los beneficios, se burla el sentido final de la sanción penal en esta materia, y así lo ha dicho también el fiscal del Tribunal Penal Internacional. Pero en ese sentido, cuando el abogado Mesa, por ejemplo, dice que hay un condenado que está con Alzheimer, que está completamente abstraído, digamos, de la realidad, ¿qué sentido tiene mantenerlo en ese lugar cuando en realidad el sentido, el objetivo de hacer justicia efectivamente ya de alguna manera se cumplió en la medida que él está completamente absorto de lo que está ocurriendo a su alrededor y de su propia condición? Bueno, primero, si está loco de mente, desde el mundo de los derechos humanos no los hemos perseguido. La mejor prueba de ello es lo que pasó con Arellano Stark. Con Arellano Stark se nos dijo que estaba loco de mente. Nosotros obviamente hablamos con médicos de nuestra confianza y analizado los exámenes nos dijo que efectivamente era así. Dicho ello, nosotros nunca perseveramos en la persecución. Pues bien, no solo tenemos el caso de Pinochet, tenemos el caso de Mateo Durruti Blanco y otros que se han hecho pasar por locos de mente. De hecho, hace muy poco en la prensa salió la situación que psiquiatras y psicólogos del Servicio Médico Legal favorecían a determinados condenados en casos de derechos humanos diciendo que estaban locos de mente cuando no era así. Por ejemplo, la Apostol Orrego, que es caso Caravana de la Muerte de la Serena, un caso reciente. Por lo tanto, son ellos los que están jugando con mentiras y nos quieren hacer creer estas supuestas argumentos de humanidad
cuando en realidad no está acreditado. Y es más, lo último, Gendarmería ayer dijo que en todo el país solamente hay 9 presos en esa condición. ¿En qué condición? En condición de locura ¿Demencia? o demencia o enfermedades terminales. Solo 9 en todo el país. Abogado Mesa. Perdón, es que es importante esa distinción en relación a que aquí, cuando se solicitan estos beneficios, incluso por razones humanitarias, dice relación con casos particulares. Aquí no se trata de entregar beneficios a todos por razones humanitarias, porque personas que están cumpliendo cabalmente el cumplimiento de los privados de libertad. Ahora, cuando aquí Entonces, se habla ¿quiénes cabrían en esa...? Perdón, y aquí se habla de la línea del derecho internacional humanitario. Perdón, yo quiero recordarle al colega que este gobierno, con la presidenta Bachelet, mandó al Congreso una convención interamericana que protege los derechos humanos del adulto mayor, donde se habla de igualdad ante la ley, de protección al mayor, de no actos de violencia, de protección de la vida, de la dignidad, del trato del adulto mayor. Entonces yo me pregunto, ¿el Estado chileno hoy día, o este gobierno en particular, asume un compromiso internacional? Pero sobre esa base, se habla del adulto mayor en términos generales. Generales, pero perdón, pero si aquí, a ver, 90 de los 116 hoy día condenados en Punta Peuco son personas sobre 65 años de edad. Yo no estoy diciendo que todos están en condiciones terminales. Por eso hay que restringir a casos excepcionalísimos. Cuando uno pide el cumplimiento de una pena alternativa en condiciones de dignidad, no solamente por el Alzheimer, hay personas con cáncer terminales con metástasis. Y ahí hay un punto relevante. Branislav Marolich, ayer el presidente del Instituto de Derechos Humanos, decía que había un punto clave en esto, que era el arrepentimiento. Sí, claro. ¿Es factible y es posible exigir aquello como una condición para poder acceder a algún tipo eventual de beneficio? Hoy día no. Lo que pasa es que por la vía de la jurisprudencia, obviamente, en ciertos casos, algo más, el decreto ley 321, que es el que regula esta materia de libertad condicional, establece requisitos muy claros. Yo te digo más, muchos de los condenados en Punta Peuco cumplen con todos los requisitos legales y en la práctica no se le están dando los beneficios por falta de arrepentimiento, por no tener conciencia del delito o reparación del mal causado. Y por lo tanto, en esas circunstancias uno señala, se ha actuado no solamente con apego a la ley respecto a los beneficios carcelarios y la libertad condicional de los Punta Peuco, a mí me parece que no ha ocurrido. Pero si no hay arrepentimiento, ¿es posible? Pero si la ley no establece el grado de arrepentimiento, son Pero condiciones... ¿no es importante eso para cumplir efectivamente con la justicia, con el concepto de justicia? Es interesante, muy importante tu pregunta, porque cuando se habla de arrepentimiento y estas personas ya han sido investigadas, sancionadas y condenadas, yo te pregunto a ti, ¿qué sentido tiene un arrepentimiento? Para las víctimas, obviamente. Pero para efectos estrictamente judiciales hay personas aún más que son consideradas que han sido condenadas injustamente. Y por lo tanto, cuando una persona ha estimado que no se le han respetado sus garantías constitucionales o judiciales, donde se han planteado condenas por ficción jurídica, el secuestro permanente, entre otras. Señor, aquí hay un ministro, el ministro Solís, me lo podrá corroborar el colega, que reconoció que condena a personas a través de ficciones jurídicas. Eso en Chile, ¿sabes cómo se llama? Prevaricación. Pero en el caso, por ejemplo, ayer conocido este recurso de amparo y la libertad condicional para Armando Cabrera, el suboficial en retiro de Carabineros, condenado en el caso de Juan Alegría, dentro de los argumentos detalla precisamente que se trata de antecedentes que demuestran que el condenado se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social. ¿El arrepentimiento no es fundamental para eso? Pero no arrepentido. No, está bien, pero el arrepentimiento no es importante para poder considerarlo un rehabilitado social. Si queremos ponernos de acuerdo que se sume ese requisito del arrepentimiento respecto a los delitos cometidos, pongámoslo en la ley y establamos como requisito objetivo. Ok, abogado. Bueno, corregir justamente es no insistir, es retrotraer el camino andado y por lo tanto el arrepentimiento está en la base justamente de lo que señala el decreto ley 321 en su artículo primero. Pero ¿sabe? Ahora estaba recordando un caso, Contreras Donaire, si mi memoria no falla, fue indultado por el presidente Lagos, ¿cierto? Porque tenía un cáncer, han transcurrido creo que más de 10 años y Contreras Donaire sigue vivo o está vivo. Entonces, aquí, ciertamente, a lo menos a nuestra óptica, se ha jugado con el tema de las enfermedades terminales, del tema humanitario, cuando por lo demás han sido los mismos agentes y las instituciones castrenses las que bajo amenazas, chantajes u otros han dilatado esta situación para llegar a que solo transcurrido 30 o 40 años recién estos agentes sean condenados. Pero bajo su óptica, y para ser bien claro entonces, ¿habría alguna posibilidad, bajo ciertas circunstancias, de entregar beneficios carcelarios a condenados por violaciones de derechos humanos? No corresponde acorde a la legislación internacional. En ningún caso. En ningún caso. ¿Y por qué usted hacía la distinción respecto a las persecuciones? Y que ustedes se habían abstenido de ciertas persecuciones considerando determinadas... Cuando ya estaba absolutamente acreditado que estaban locos o dementes, efectivamente ahí no tiene ni un sentido y está en nuestra legislación que al loco o demente no se le persigue. Bueno, Pinochet fue una muestra clara del loco o demente que después no estaba loco o demente. O sea, aquí
los violadores de los derechos humanos en general han abusado de esa figura personalmente o a través de sus abogados con esta situación. Abogado Cruz, para ir cerrando, ¿qué esperaría usted de parte del Ejecutivo respecto a este tema? Considerando el mensaje del ministro Campos, que después se dice que es a título personal, considerando lo de Lorena Fríes, considerando lo que dijo la vocera también de gobierno, ¿qué esperaría en definitiva como mensaje para este debate? Bueno, que el legislativo, o sea, que el Ejecutivo ciertamente no apoye estas opiniones aparentemente... ¿Es un mensaje explícito? Individuales, sí, que no apoye estas nociones individuales. De hecho, si tiene que pedir renuncias, que la pide, pero más allá de pedir o no renuncia, el tema, cierto, es que se fomente desde los órganos del Estado la persecución y cumplimiento de estas condenas. Porque por otro lado, el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior me consta que sí va a tribunales y se opone a la concesión de estos beneficios. Entonces aquí tenemos dos almas dentro del gobierno. Abogado Mesa. Bueno, la verdad que uno mira con satisfacción y con un grado de luz de esperanza estas declaraciones o esta opinión que tienen varias autoridades del Estado chileno. Pero el discurso muchas veces no se condice con la realidad. Y precisamente por lo que acaba de decir el colega, porque las autoridades del Estado plantean una circunstancia de excepción respecto a los enfermos terminales o mayores de edad, sin embargo en la práctica la unidad de la Subsecretaría del Interior de la Comisión de Derechos Humanos plantea una situación jurídicamente distinta a los tribunales. Y por lo tanto lo que uno cree plantear que aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando uno hace un acto y solicita un indulto particular, como lo veremos, y toma una decisión la Presidenta de la República, una persona afectada en sus derechos humanos, yo me pregunto, ¿hasta cuántos años más tenemos que estar en esta situación irreconciliable? Yo creo que Bachelet hoy día tiene una oportunidad histórica. No respecto de todos los violadores de derechos humanos, perdóname que te lo diga, hay que precisarlo, respecto de casos excepcionalísimos que tienen derecho a mi juicio a morir con dignidad al lado de su familia y por lo tanto estamos entregados a la decisión que tome la Presidenta. Si me permite, yo creo que la reconciliación no pasa por darle beneficio a los violadores de los derechos humanos. Pasa por verdad absoluta, justicia. No quieren decir, se han muerto sin decir dónde han ido a arrojar los restos de los detenidos desaparecidos. Y se siguen burlando y en la mesa de diálogo dieron información intencionalmente falsa. Entonces aquí no puede haber reconciliación si se siguen burlando de los familiares de las víctimas. Abogado Cruz, abogado Mesa, ambos, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a usted por la invitación.